¿Qué ocurre cuando el ser humano decide construir donde la naturaleza parece haberlo prohibido? Una torre de 828 metros obliga al viento a desviarse. Un túnel de casi 50 kilómetros desaparece bajo el mar. Un puente cruza más de 600 metros de vacío. Parece imposible. No lo es. Hoy entraremos en obras que desafiaron montañas, océanos y terremotos. Descubrirás cómo fueron levantadas y qué riesgos enfrentaron. Al final entenderás el precio que hubo que pagar para convertir una idea imposible en realidad. Puente del Gran Cañón de Huaiyang, China. A 625 metros sobre el río Beipan, los vehículos parecen avanzar por una herida abierta entre las montañas de Guizhou. El puente del Gran Cañón de Huaiyang mide 2.890 metros y su vano principal alcanza 1.420. Bajo el asfalto, el vacío engulle el sonido mientras el viento golpea cables, torres y vigas suspendidas sobre un paisaje casi inaccesible. Construir aquí significó trabajar donde cualquier error podía desaparecer en el abismo. Antes de su apertura en 2025, cruzar esta región podía requerir casi 2 horas. Ahora el trayecto se reduce a unos minutos, conectando comunidades separadas por paredes de roca. Más que una carretera, esta estructura convierte el cielo en una ruta y demuestra hasta dónde puede llegar la ingeniería cuando el terreno parece negarse a ser finalmente atravesado hoy. Viaducto de Millau, Francia. Siete pilares emergen del valle del Tarn, como mástiles gigantescos clavados entre las nubes. El viaducto de Millau se extiende 2.460 metros y alcanza 343 metros en su punto más alto, superando incluso la Torre Eiffel. La calzada flota hasta 268 metros sobre el terreno, expuesta a niebla, tormentas y ráfagas que golpean lateralmente su tablero de acero. Desde allí el valle parece demasiado pequeño para contener semejante estructura.
Durante décadas, el tráfico entre París y el Mediterráneo quedaba atrapado alrededor de Millau. Para resolverlo, Francia construyó una obra diseñada por Michel Virlogueux y Norman Foster, inaugurada en 2004. El tablero fue empujado desde ambos extremos hasta encontrarse sobre el vacío. Aquí la precisión no solo venció la distancia, también domesticó un paisaje que parecía casi imposible de cruzar antes. Puente Akashi Kaikyo, Japón. El estrecho de Akashi nunca permanece quieto. Corrientes, niebla y tráfico marítimo constante convierten este paso japonés en un corredor imprevisible. Sobre él, el puente Akashi Kaikyo se extiende 3.911 metros con un vano central de 1.991 y torres de casi 283 metros. Sus cables sostienen 6 carriles, mientras el viento y el mar intentan torcer la estructura desde todos los ángulos. La tragedia impulsó su construcción. En 1955, el hundimiento del transbordador Shunmaru causó 168 víctimas y reforzó la necesidad de una conexión más segura. Las obras comenzaron en 1988. Pero el terremoto de Hanshin de 1995 desplazó las torres y alargó ligeramente el vano central. El puente fue reajustado antes de abrir en 1998. Aquí la ingeniería no domina al mar, aprende a sobrevivir junto a él siempre. Puente Hong Kong, Zhuhai, Macao, China. Sobre el delta del río Perla, una carretera emerge del mar y parece avanzar hacia ninguna parte. El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao forma parte de un enlace de unos 55 kilómetros compuesto por puentes islas artificiales y un túnel submarino. Su estructura debe resistir tifones, corrientes violentas y el tráfico constante de una región densamente poblada. Bajo el asfalto, enormes pilotes se aferran al fondo marino mientras las olas golpean bajo presión constante. Inaugurado en 2018, el proyecto redujo drásticamente los desplazamientos entre Hong Kong, Zhuhai y Macao. Para no bloquear las rutas de navegación, los ingenieros hicieron desaparecer la carretera bajo el agua durante 6-7 kilómetros.
Aquí la ingeniería no cruza simplemente el mar. Lo perfora, lo divide y reaparece al otro lado como si hubiera vencido al horizonte. Puente de Øresund, Dinamarca-Suecia. El tren abandona Copenhague y el mar se abre bajo las ruedas. El puente de Øresund une Dinamarca y Suecia mediante una conexión de 16 kilómetros que combina túnel, isla artificial y puente. Su tramo elevado se extiende 8 kilómetros sobre aguas frías azotadas por niebla y vientos laterales capaces de convertir cada viaje en una prueba de precisión. Automóviles y trenes avanzan juntos sobre el estrecho. Inaugurada en 2000, esta obra transformó la movilidad entre Copenhague y Malmö. El enlace comienza bajo tierra en el túnel de Drogden, emerge en la isla artificial de Peberholm y finalmente asciende hacia Suecia. Cada sección responde a una amenaza distinta: aviones, barcos, corrientes y clima. Øresund no une solamente dos costas. Convierte una frontera marítima en una arteria suspendida sobre el Báltico. Puente Henderson Waves, Singapur. Entre las copas de los árboles, una ola de acero y madera parece haberse detenido en pleno movimiento. Henderson Waves se eleva hasta 36 metros sobre Henderson Road y recorre 274 metros entre Mount Faber Park y Telok Blangah Hill Park. Sus curvas forman refugios, miradores y pasajes que cambian a cada paso. De noche, la luz recorre su silueta como electricidad sobre el bosque tropical. Inaugurado en 2008, es el puente peatonal más alto de Singapur. Su estructura ondulante no fue diseñada solo para llamar la atención. Las costillas metálicas distribuyen las cargas mientras la cubierta acompaña el relieve. Aquí no hay abismos kilométricos ni tifones oceánicos, pero sí una solución audaz para conectar colinas separadas por el tráfico urbano. ¿Puede un puente comportarse realmente como una escultura viva?
Túnel del Canal de la Mancha, Reino Unido, Francia. «35 metros bajo el lecho del mar, no existe la luz, el horizonte ni la posibilidad de escapar con una simple mirada. El túnel del Canal de la Mancha recorre unos 55 kilómetros, de los cuales casi 38 transcurren bajo el agua, convirtiéndolo en uno de los túneles submarinos más largos del planeta. Trenes de alta velocidad atraviesan ese corredor excavado en roca cretácica, mientras millones de toneladas de agua permanecen sobre sus cabezas. Inaugurado en 1994, tras 6 años de obras, el proyecto unió definitivamente el Reino Unido y Francia sin depender de ferries ni del clima. Tres túneles paralelos garantizan la circulación y la seguridad bajo el mar. Cada metro excavado fue una batalla contra la presión, las filtraciones y la precisión milimétrica. Aquí la ingeniería transformó el fondo del océano en una autopista invisible. Paso Los Caracoles, Chile y Argentina. La montaña obliga a girar una y otra vez como si quisiera poner a prueba la paciencia de cada conductor. El Paso. Los Caracoles asciende por la cordillera de los Andes mediante cerca de 30 curvas cerradas que trepan hasta más de 3 metros de altitud. Nieve, hielo, niebla y desprendimientos pueden cambiar las condiciones en cuestión de minutos. Desde arriba la carretera parece una serpiente aferrada desesperadamente a la roca. Este corredor internacional conecta Chile y Argentina a través del Paso Cristo Redentor, una de las rutas comerciales más importantes entre ambos países. Durante el invierno suele cerrarse por las tormentas de nieve, mientras largas filas de camiones esperan una oportunidad para cruzar. Aquí no basta con conducir bien. También hay que negociar constantemente con el clima de los Andes. Carretera del túnel de Guoliang, China.
La roca desaparece de repente y deja paso a un balcón abierto sobre un precipicio. La carretera del túnel de Guoliang atraviesa un acantilado de las montañas Taihang mediante un pasaje excavado directamente en la piedra con unos 1 o 2 kilómetros de longitud y decenas de ventanas irregulares que asoman al vacío. Cada abertura deja entrar luz, viento y una vista que puede distraer incluso al conductor más experimentado. Hasta los años 70, los habitantes del aislado pueblo de Guoliang solo podían salir escalando estrechos senderos. Decididos a cambiar su destino, varios vecinos excavaron el túnel manualmente durante 5 años, utilizando herramientas básicas y explosivos. Desde 1977, la carretera conecta la aldea con el exterior. No impresiona por su tamaño, sino por la determinación humana grabada directamente sobre la montaña. Carretera del Atlántico, Noruega. El Atlántico golpea la calzada como si quisiera arrancarla de las islas. La carretera del Atlántico recorre 8,3 kilómetros entre Averøy y el continente, enlazando islotes mediante 8 puentes. El más famoso, Storseisundet, se curva sobre el agua y parece terminar en el vacío desde ciertos ángulos. Durante las tormentas, la espuma salta sobre el asfalto y el viento sacude los vehículos sin encontrar obstáculos. Abierta en 1989, la ruta fue construida para conectar comunidades costeras, antes dependientes de transbordadores. Sus obras soportaron fuertes temporales mientras operarios y maquinaria luchaban contra un océano imprevisible. Hoy sigue siendo una arteria real, no un simple mirador. Aquí conducir significa avanzar sobre una frontera donde la ingeniería y el mar todavía discuten quién tiene el control. Carretera del Paso Stelvio, Italia. "48 curvas cerradas trepan por una pared alpina, donde cada giro oculta otro precipicio. La carretera del Paso Stelvio asciende hasta 2.758 metros. Atravesando pendientes que rozan el 12%. Desde arriba, el asfalto parece una cinta doblada una y otra vez sobre la montaña. Nieve tardía niebla hielo,
y ciclistas convierten cada tramo en una prueba de concentración, especialmente cuando dos vehículos deben cruzarse en espacios mínimos. Construida entre 1820 y 1825 por orden del Imperio Austríaco, la ruta buscaba unir Lombardía con el Tirol. Su trazado fue una hazaña para la época, levantado con muros, drenajes y trabajo manual en un entorno hostil. Incluso hoy suele permanecer cerrada durante buena parte del invierno. Stelvio no permite avanzar deprisa, obliga a negociar cada metro con la pendiente. Carretera del Karakorum, Pakistán, China. La roca cae desde un lado y el río Hunza ruge desde el otro. La carretera del Karakorum atraviesa algunos de los relieves más violentos de Asia, enlazando Pakistán con China a lo largo de aproximadamente 1.300 kilómetros. Cerca del paso de Kunjerab alcanza unos 4.693 metros, donde el oxígeno disminuye y el frío endurece el paisaje. Glaciares, desprendimientos e inundaciones pueden cortar la ruta sin previo aviso. Su construcción comenzó en la década de 1960 y exigió perforaciones, explosivos y trabajo al borde de precipicios. Cientos de trabajadores murieron durante las obras, dejando un coste humano oculto bajo cada tramo de asfalto. La carretera abrió una conexión estratégica entre Pakistán y Xinjiang, pero nunca logró domesticar completamente las montañas. Aquí cada viaje recuerda que el camino fue conquistado, no concedido. Burj Al Arab, Emiratos Árabes Unidos. Una vela blanca parece haber quedado atrapada frente a la costa de Dubái. El Burj Al Arab se eleva a 321 metros sobre una isla artificial, situada a unos 280 metros del litoral. Bajo su silueta, 230 pilotes de hormigón penetran cerca de 40 metros en el fondo marino, sostenidos principalmente por fricción. El viento golpea la fachada curva, la sal corroe el acero y el mar intenta recuperar el terreno. Las obras comenzaron en 1994 y crear y proteger la isla exigió varios años. Después, una estructura exterior de acero abrazó el edificio mientras una enorme membrana cerraba su atrio de casi 180 metros.
Nada aquí es ligero aunque lo parezca. Cada curva oculta una batalla contra el calor, el asentamiento y la corrosión. ¿Cuánto cálculo necesita un edificio para desafiar al Golfo Pérsico? Presa de las Tres Gargantas, China. El río Yangtze choca contra una muralla de hormigón que parece cortar China en dos. La presa de las Tres Gargantas mide unos 2-3 kilómetros y alcanza 185 metros de altura. Tras ella se extiende un embalse gigantesco mientras turbinas colosales convierten la fuerza del agua en electricidad. Controlar semejante caudal significa vigilar inundaciones, sedimentos y presiones capaces de castigar cada sección. La construcción comenzó en 1994 y la central alcanzó después su capacidad plena. El proyecto mejoró la navegación y creó la mayor central hidroeléctrica del mundo por potencia instalada, pero también desplazó a más de 1 millón de personas y sumergió pueblos, campos y vestigios históricos. Aquí la ingeniería produce energía a escala continental. También recuerda que domesticar un río puede exigir un precio imposible de ocultar. Presa Hoover, Estados Unidos. En medio del desierto, una pared de hormigón contiene suficiente agua para transformar el suroeste estadounidense. La presa Hoover se alza 221 metros sobre el río Colorado y encierra el lago Mead, uno de los mayores embalses del país. Su forma curva dirige la presión hacia las paredes del Cañón Negro, mientras turbinas, túneles y conductos hacen rugir el agua dentro de la roca. Construida entre 1931 y 1936 durante la Gran Depresión, la obra empleó a miles de trabajadores bajo temperaturas extremas. Para desviar el río se perforaron 4 túneles gigantescos y se excavaron paredes inestables donde varios operarios perdieron la vida. La presa llevó electricidad, riego y control de inundaciones a una región árida. Sin embargo, cada descenso del lago plantea otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando el desierto empieza a reclamar el agua?
Presa de Itaipú, Brasil-Paraguay. El río Paraná desaparece bajo una muralla de hormigón y turbinas gigantescas que rugen sin descanso. La presa de Itaipú se extiende casi 8 kilómetros entre Brasil y Paraguay y alcanza 196 metros de altura. Millones de litros de agua atraviesan sus conductos cada segundo, liberando una fuerza capaz de abastecer gran parte de ambos países. Desde la coronación, el embalse parece un océano detenido por voluntad humana. Las obras comenzaron en 1975 y transformaron una frontera fluvial en uno de los mayores complejos hidroeléctricos del planeta. Miles de trabajadores levantaron la estructura mientras el cauce original era desviado para permitir la construcción. Itaipú no solo cambió el paisaje, alteró el curso del río, impulsó el desarrollo regional y demostró que incluso una corriente gigantesca podía convertirse en energía. Presa Grande Dixence, Suiza. Una pared de hormigón emerge entre los Alpes como si cerrara el paso a toda una cordillera. La presa Grande Dixence alcanza 285 metros de altura, convirtiéndose en la presa de gravedad más alta del mundo. Detrás de ella se acumulan cientos de millones de metros cúbicos de agua procedente de decenas de glaciares y torrentes alpinos. A esa altitud, el hielo, el viento y las avalanchas forman parte del trabajo cotidiano. Construida entre 1951 y 1965, la presa reúne el agua mediante una extensa red de túneles excavados bajo las montañas antes de enviarla hacia centrales hidroeléctricas situadas mucho más abajo. Cada invierno el clima pone a prueba la estructura diseñada para soportar enormes presiones durante décadas. Aquí la ingeniería no lucha contra un río. Domina todo un sistema de montañas, Delta Works, Países Bajos. Cuando el Mar del Norte avanza, no encuentra una única barrera, sino un ejército de diques esclusas y con puertas gigantes.
Delta Works protege el suroeste de los Países Bajos mediante un complejo sistema construido para contener las inundaciones más devastadoras Algunas compuertas permanecen abiertas para conservar las mareas naturales y solo se cierran cuando una tormenta amenaza con empujar el océano tierra adentro. El proyecto nació tras la catastrófica inundación de 1953, que causó más de 1.800 víctimas. Durante décadas, ingenieros levantaron presas móviles, barreras y diques capaces de resistir temporales excepcionales sin aislar completamente los estuarios. Delta Works no intenta vencer al mar de forma definitiva. Convive con él preparado para responder cada vez que el agua decide recuperar un territorio situado bajo su nivel. Bosco Verticale, Italia. En pleno horizonte de Milán, dos torres parecen haber sido conquistadas por un bosque. Bosco Verticale alcanza 111 y 76 metros de altura y alberga más de 800 árboles junto con miles de arbustos y plantas distribuidos en sus balcones. El viento, el peso de la vegetación y el crecimiento constante de las raíces obligaron a desarrollar un sistema estructural y de riego capaz de mantener el equilibrio en cada nivel. Inaugurado en 2014, este proyecto del arquitecto Stefano Boeri replanteó la relación entre ciudad y naturaleza. Cada árbol fue seleccionado según su altura, resistencia y orientación frente al sol y las corrientes de aire. Nada fue colocado al azar. Aquí la ingeniería no solo sostiene hormigón, también mantiene un ecosistema suspendido sobre una de las ciudades más densamente urbanizadas de Europa. Falkirk Wheel, Escocia. Dos canales separados por 24 metros de desnivel dejaron de depender de esclusas cuando una enorme rueda comenzó a girar lentamente. Falkirk Wheel es el único ascensor rotatorio para embarcaciones del mundo. Su estructura eleva barcos completos mediante dos gigantescos brazos metálicos, mientras el equilibrio del agua mantiene casi constante el esfuerzo necesario para mover el mecanismo. El movimiento parece imposible, pero ocurre con sorprendente suavidad.
Inaugurada en 2002, la rueda volvió a conectar el canal Forth and Clyde con el Union Canal, después de décadas de interrupción. Cada giro dura pocos minutos y consume muy poca energía gracias al principio de equilibrio hidráulico. Lo que antes requería largas maniobras ahora sucede con un único movimiento circular. Es una máquina que transforma la gravedad en un aliado silencioso. Burj Khalifa, Emiratos Árabes Unidos. Desde la base la cima parece desaparecer antes de alcanzar el cielo. Burj Khalifa se eleva 828 metros sobre Dubái, convirtiéndose en el edificio más alto del mundo. A esa altura el viento ejerce una presión mucho más peligrosa que el propio peso de la torre. Para resistirlo, los ingenieros diseñaron una planta en forma de Igeumis y una silueta escalonada que rompe las corrientes de aire antes de que puedan hacer vibrar la estructura. Las obras comenzaron en 2004 y concluyeron en 2010, tras emplear miles de trabajadores y enormes cantidades de hormigón bombeado a alturas nunca vistas. Sus cimientos descansan sobre centenares de pilotes profundamente anclados al terreno. Burj Khalifa no desafía únicamente la gravedad, también obliga al viento a cambiar de dirección para permitir que una ciudad continúe creciendo hacia el cielo. Palm Jumeirah, Emiratos Árabes Unidos. Desde el aire parece una palmera gigantesca flotando sobre el Golfo Pérsico. Palm Jumeirah no nació de la naturaleza, sino de millones de metros cúbicos de arena dragada y roca colocados con precisión para crear una isla artificial de unos 5 kilómetros de diámetro. Cada ola, corriente y tormenta podía deformar su contorno antes incluso de que existieran hoteles, carreteras o viviendas. Aquí el mar nunca dejó de presionar contra una costa completamente inventada. Las obras comenzaron en 2001 y transformaron el litoral de Dubái en uno de los proyectos de recuperación de tierras más ambiciosos del mundo. Un rompeolas de 11 kilómetros protege la isla del oleaje, mientras puentes y un túnel submarino mantienen la conexión con el continente. Palm Jumeirah demuestra que con suficiente ingeniería, incluso la geografía puede ser rediseñada desde cero.
Torres Petronas, Malasia. Dos agujas de acero y cristal parecen desafiar la gravedad, mientras un puente suspendido las mantiene unidas sobre Kuala Lumpur. Las Torres Petronas alcanzan 452 metros y fueron los edificios más altos del mundo entre 1998 y 2004. Sus cimientos descienden más de 100 metros porque el terreno obligó a trasladar ligeramente el proyecto. A esa altura, el viento convierte cada metro adicional en un desafío estructural. Construidas entre 1993 y 1998, las torres fueron diseñadas con una planta inspirada en la geometría islámica y una estructura de hormigón de alta resistencia. El Skybridge, situado entre los niveles 41 y 42, no está fijado rígidamente para permitir que ambas torres se muevan de forma independiente durante fuertes ráfagas. Aquí la flexibilidad resulta tan importante como la resistencia. Taipei 101, Taiwán. La tierra tiembla con frecuencia y los tifones golpean la isla cada temporada. En ese escenario se alza Taipei 101, una torre de 508 metros diseñada para soportar dos de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. En su interior cuelga una esfera de acero de 660 toneladas que actúa como amortiguador gigante. Cuando el edificio oscila, esa enorme masa se mueve en sentido contrario para reducir las vibraciones. Inaugurado en 2004, el rascacielos fue durante varios años el más alto del planeta. Su estructura combina columnas, vigas y sistemas antisísmicos capaces de absorber movimientos extremos sin comprometer la estabilidad. Los visitantes pueden observar el gigantesco amortiguador funcionando desde el interior del edificio. Taipei 101 demuestra que a veces la mejor forma de vencer al viento consiste en aprender a moverse junto a él. Marina Bay Sands, Singapur. Tres torres de casi 200 metros sostienen una plataforma que parece desafiar cualquier lógica. Marina Bay Sands alcanza 194 metros de altura, y sobre ellas el Sky Park de 340 metros une los edificios como si fuera un barco suspendido en el aire.
Miles de toneladas de acero y hormigón descansan sobre una estructura diseñada para absorber el viento y los pequeños movimientos del terreno sin perder estabilidad. Inaugurado en 2010, este complejo transformó por completo el perfil urbano de Singapur. Construir una plataforma tan extensa sobre 3 torres independientes exigió cálculos extremadamente precisos para controlar deformaciones y cargas. En su interior funcionan hotel, teatro, centro comercial y una piscina infinita convertida en símbolo mundial. Aquí la arquitectura no solo busca altura, también convierte el equilibrio en un espectáculo. Petra, Jordania. El estrecho desfiladero del Siq se abre de repente y revela una fachada gigantesca esculpida directamente en la roca rojiza. Petra permaneció oculta durante siglos entre los cañones del desierto jordano, protegida por un paisaje que dificultaba cualquier acceso. Más que una ciudad construida, parece haber sido liberada del interior de la montaña. Cada pared conserva las huellas de herramientas utilizadas hace más de 2000 años. Capital del reino nabateo, Petra prosperó gracias al comercio entre Arabia, Egipto y el Mediterráneo. Sus habitantes desarrollaron sofisticados canales, cisternas y presas para recoger cada gota de lluvia en un entorno extremadamente seco. Templos, tumbas y calles fueron excavados directamente en la roca, reduciendo la necesidad de transportar materiales. Aquí la montaña dejó de ser un obstáculo para convertirse en la propia ciudad. Templo Kailasa, Cuevas de Ellora, India. No fue levantado piedra sobre piedra. Fue liberado de una montaña entera. El templo Kailasa en las cuevas de Ellora fue excavado desde arriba hacia abajo en un único bloque de basalto, eliminando cientos de miles de toneladas de roca, sin posibilidad de corregir errores. Columnas, escaleras, esculturas y patios surgieron siguiendo un proceso inverso al de cualquier edificio convencional. Construido entre los siglos VIII y IX bajo la dinastía Rashtrakuta, el templo está dedicado al dios Shiva
y sigue siendo una de las mayores obras monolíticas del mundo. Los artesanos trabajaron durante décadas con herramientas manuales, transformando la roca maciza en un complejo lleno de relieves y detalles arquitectónicos. Kailasa no impresiona solo por su tamaño. Fascina porque nadie sabe con certeza cómo una obra tan precisa pudo ejecutarse con los medios de aquella época.